Buenos días. Ahora sí. Gracias por las felicitaciones. ¿Se escucha? Ok. Buenos días. Perdonen por el inconveniente del sonido. Por poco se me va la media hora tratando de arreglarlo. Buenos días a todos. Como dije antes, si escuchan algún niño llorando, algún perro ladrando, les pido mis disculpas. Estoy transmitiendo desde mi casa en Arroyo, Puerto Rico, así que me disculpen. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del sacramento de la Iglesia Católica y el sacramento de la Iglesia Reformada, la Iglesia Protestante. Lo que tenemos que señalar primero que todo es que van a poder ver la exclusión del solo Cristo, de solamente por medio de Cristo es que se obtiene, es que Dios transmite la gracia, es que Dios transmite el don de la fe. Y a diferencia de la Iglesia Católico Romana, la Iglesia Protestante tiene solamente dos sacramentos: el sacramento de la Cena del Señor y el sacramento del bautismo. La Iglesia Católico Romana tiene 7 sacramentos, y estos 7 sacramentos se desarrollan en el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, cuando nacen, son bebés, son bautizados. Luego, cuando llegan un poco más adultos en lo que es la comprensión, pues hacen la confirmación, que confirman el bautismo y la gracia que han recibido por medio del bautismo. Luego viene el matrimonio, llegan obviamente a la adultez y conciben matrimonio. Luego la extrema unción, luego la ordenanza santa, la penitencia y la cena del Señor. Y así es que van desarrollados los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana. Esto se desarrolló en diferentes concilios: el concilio de León, el concilio de Forense, el concilio de Trento. Y así han dispuesto de estos 7 sacramentos. Y añado de entrada que la Iglesia Protestante, la Iglesia Reformada, no reconoce 5 de estos 7 sacramentos, sino solamente la del bautismo y la de la Cena del Señor. Y cuando hablamos del bautismo y de la Cena del Señor, tampoco estamos hablando con el mismo significado que tiene la Iglesia Católico Romana, sino un significado completamente diferente. Como por ejemplo, la Iglesia Católico Romana cree que en el momento del bautismo el niño recibe la justificación o la infusión de la justificación de la fe por medio del bautismo, cosa que nosotros rechazamos por completo. Y en la Cena del Señor, que ellos creen literalmente en que es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Obviamente no puedo ir en media hora en todo lo que conlleva los 7 sacramentos, pero voy a mencionarlos y voy a hablar un poco más que otros. Pero primero me gustaría tocar el tema de la Cena del Señor. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, podemos ver la institución de la Cena del Señor por medio del apóstol Pablo. Y él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acerca de la institución de la Cena del Señor? Lo que está hablando es cómo el Señor instituyó, obviamente, la Cena del Señor. Hay algo bien importante aquí, que son las palabras de Cristo en el verso 24. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es literalmente el cuerpo de Cristo lo que tenemos en la Cena del Señor. Pues vamos a analizar esto un poco. Primero, lo que tenemos que entender es que en la humillación de Cristo, cuando Cristo descendió, cuando se despojó de su gloria,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomó forma de hombre. O sea, que nació en forma de hombre en Jesús, por medio de la Virgen María. Y Él caminó en la tierra, Él vino, Él tomó un cuerpo como el de usted y como el mío, en carne y hueso, con un alma razonable, como dice el Catecismo de Westminster. Él sufrió, como usted y como yo sufrimos. Él padeció hambre, él padeció sed, o sea, tenía que comer, tenía que beber. Él trabajó con sus manos. Él caminó como usted y yo caminamos. Tuvo sentimientos como usted y yo tenemos. Lloró por su amigo Lázaro. O sea que Él, en la tierra, Él fue hombre, como usted y como yo. O sea, obviamente creemos en que Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero Él tomó una forma física que ocupaba tiempo y espacio aquí en la tierra. Dicho esto, y obviamente también esto lo creen los católicos romanos, inclusive en el credo de los apóstoles, creo que compartimos, credo de los apóstoles, dice sedet ad dexteram Patris omnipotente, o sea que está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Cristo, al ascender al cielo, luego de su resurrección, obviamente Él resucitó en carne y hueso. Por eso es que tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de que este cuerpo corruptible será glorificado. Seremos vestidos de las vestiduras blancas, ¿verdad? Seremos glorificados. Y esto es lo que tenemos que tener en consideración, de que Cristo no solamente caminó como hombre, no solamente estuvo aquí en la tierra en forma de hombre, sino que resucitó en carne y hueso. Inclusive mandó a Tomás a que le tocara las llagas y viera por sí mismo que Él era carne y hueso, que sus heridas eran reales, que Él era real en cuerpo. Dicho esto, Él ascendió a los cielos de igual manera, con un cuerpo físico, con un cuerpo en carne, y está sentado a la diestra del Dios Padre. Y de allí dice el credo de los apóstoles que va a venir a juzgar a vivos y muertos. En el momento en que Cristo instituye la cena del Señor, en el momento en que Cristo pronuncia estas palabras, mi cuerpo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Él estaba presente con los discípulos, Él estaba presente con los apóstoles en ese momento. Él estaba, obviamente, hablándole. Cuando Él pronuncia eso, Cristo no se dividió en 12. Cristo no tomó forma de pan, o el pan tomó forma de Cristo, y la sangre tomó forma de... Cristo tomó forma de sangre, aún la sangre de Cristo no había sido derramada de primera instancia, ¿verdad? O sea que Él estuvo físico frente a ellos, en ningún momento, de manera mágica, se dividió y pasó a la copa o pasó a la mesa en forma de pan, sino que Él era en carne y hueso. El punto que quiero llegar aquí es que no es literalmente en la cena del Señor la sangre y cuerpo de Cristo, como indica los católicos romanos. En el Catecismo del Católico Romano, 1995, la sección 1333, dice: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, según el Catecismo de la Iglesia Romana. Cosa que rechazamos completamente. Como dije antes, Cristo vino en carne y hueso, y es imposible que se haya dividido para entrar a una copa o entrar a la mesa como pan. Y de igual manera, Él está en el cielo en
cuerpo, en cuerpo físico. Y Él no puede estar como un cuerpo físico como el que usted y el que yo tenemos en un domingo en diferentes partes del mundo. En el momento que se hace la pronunciación del sacerdote, en el momento que se practica la Eucaristía en la Iglesia Católica Romana, es imposible que un cuerpo físico esté en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, quizás simultáneamente, en un mismo país. Obviamente, esto llega al punto de una idolatría. Es por esto la razón que nosotros rechazamos lo que es la misa. Porque el punto más importante de la misa es precisamente la Eucaristía, en el momento que se come supuestamente el cuerpo y que se bebe supuestamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto se convierte en idolatría, haciendo idólatras unos elementos físicos como es el pan y como es el vino, haciendo idolatría del pan y del vino como si fuera Dios, cosa que aborrecemos. En el verso 26 de 1 Corintios 11 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que uno de los motivos de la cena del Señor es dar testimonio de que la iglesia esté esperando aún a nuestro Salvador, al segundo adviento. Y esto da evidencia, el apóstol Pablo da evidencia de que obviamente, literalmente, Cristo no está en la cena del Señor, en su cuerpo y sangre, sino que cada vez que la iglesia practica la cena del Señor, es de una manera simbólica, de una manera que estamos conmemorando la muerte de nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo dice que anunciamos eso hasta que Él venga. Si la cena del Señor, si la Eucaristía está literalmente el cuerpo de Cristo Jesús, ¿por qué entonces vamos a anunciarlo hasta que Él venga? Obviamente porque no está presente literal en ese momento, sino que es una manera de conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto conlleva una cosa, que es que por medio de el sacrificio, por medio de la Eucaristía, estamos matando una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Estamos crucificando una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Cosa que la palabra no nos demanda eso, sino que el sacrificio del Señor Jesucristo fue una vez y por todas completado, fue una vez y por todas necesario, no una y otra vez. La Confesión de Westminster, el capítulo 29, el punto 5, que está claro los postulados de la Iglesia Reformada, dice: en este sacramento los elementos externos debidamente separados para los usos instituidos por Cristo tienen tal relación con Cristo crucificado como si verdaderamente fuesen el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque son solo sacramentalmente y se les llaman a veces por el nombre de lo que representan. No obstante, en sustancia y naturaleza, estos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, tal como eran antes. Cuando tomamos el pan y el vino en nuestras manos, esto es un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Nos lleva a conmemorar su muerte, nos lleva a conmemorar el sacrificio en la cruz del Calvario. Obviamente, esto es un sacramento que toda iglesia de Cristo tiene que practicar. Toda iglesia que no practique la cena del Señor realmente no es una iglesia de Cristo Jesús. Obviamente, no representa el cuerpo de Cristo. Una iglesia que no practique los dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, no se le puede llamar iglesia de Cristo. Ahora, dicho esto, estos elementos son solamente y únicamente símbolos. Si esto fuera literal, entonces, como dije antes, estamos crucificando a Cristo todos los domingos. Cristo está derramando su sangre todos los domingos.
cuando no fue necesario. Su trabajo fue de una vez y por todas. Y su sangre redime a sus elegidos, su sangre redime a sus escogidos, a su pueblo. No es necesario una y otra vez crucificar a Cristo, sino que es solamente una manera de simbolizar su muerte y resurrección. Hebreos 9, 22, 25 y 26 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y no para ofrecerse muchas veces, dice el autor de Hebreos, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que el sacrificio de Cristo es solamente una vez. Como dice la palabra, la sola escritura, el practicar un sacrificio, el darle un significado erróneo a lo que es la cena del Señor, como lo hace el católico romano, es una idolatría y es una falta a la palabra de Dios. El libro de Hebreos dice que solamente fue una sola vez necesaria la muerte de Cristo. En la Eucaristía lo llevan una y otra vez todos los domingos a la cruz. Y obviamente esto es una completa idolatría. Por esto es que cuando el católico romano entra a la iglesia hace como un gesto de humillación por lo que representa, lo que es lo que está dentro de la caja o del objeto que usen para ponerlo de la Eucaristía. Esto obviamente eclipsa, como toda práctica que hemos visto en el católico romano, eclipsa lo que es el solo Cristo. Cristo murió solamente una vez para redención de su pueblo. No es necesario los sacramentos para salvación. Inclusive los sacramentos son necesarios para la iglesia, son de suma importancia. Como dije antes, si no, la iglesia que no practica los dos sacramentos no es iglesia de Cristo. Pero los sacramentos no salvan a nadie, es Cristo Jesús quien salva. Los sacramentos vienen luego de la regeneración. Ningún sacramento puede regenerar al hombre, esos son evidencias de la regeneración del hombre, pero no pueden salvar a nadie, tampoco imponen la gracia ni la fe en el individuo. Es por medio del Espíritu Santo que Dios nos llama a rendirnos a los pies de Cristo Jesús. Es por medio del Espíritu Santo que Dios impone a nosotros lo que es la justificación y la fe y el perdón de los pecados, sin ningún trabajo de ningún hombre. Es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús solamente que podemos ser salvos. Y mirar de que solamente fue necesario una sola muerte en Cristo, porque su trabajo fue perfecto y consumado ahí, fue recibido, satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, esperando a la consumación de los tiempos. Pero es por Cristo Jesús que somos salvos, solamente por Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Los sacramentos no salvan, es Cristo. Los sacramentos, como dije antes y tengo que recalcar, son evidencia de la regeneración del corazón del hombre. Inclusive podemos ver una evidencia bíblica que es el ladrón que estaba al lado de Cristo. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y que Jesucristo le dijo: de cierto decirlo te digo, estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no fue bautizado. El ladrón no tomó de la cena del Señor. El ladrón fue perdonado por Cristo Jesús solamente porque puso la fe, vio la veracidad de Cristo en la cruz, vio que Cristo era el Salvador y el único Redentor del mundo. Fue por medio de Cristo Jesús solamente, sin hacer ningún tipo de trabajo, sin tomar de la supuesta sangre
literal de la cena del Señor de los católicos romanos. No, él puso la fe en Cristo Jesús solamente y por su fe fue justificado. Por su fe fue salvo. Es por Cristo solamente. Y si hay algún católico que nos está escuchando, yo les invito a que estudie la palabra de Dios solamente. Y se deje de cualquier enseñanza de hombre, porque esto es lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana. Ha desarrollado doctrinas de hombre, doctrinas que provienen del Papa, doctrinas que provienen de la supuesta cabeza, del supuesto vicario de Cristo. Estudien las Escrituras, lean la palabra de Dios, indaguen y se darán cuenta de los errores de la Iglesia Católica Romana. Se darán cuenta que en todo momento obstruyen el trabajo de Cristo, que en todo momento quieren interponerse en el solo Cristo. La salvación es por gracia solamente, por medio de la fe en Cristo Jesús solamente, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 9 y 8 y 9, para que nadie se gloríe. Aquí el trabajo lo hizo Cristo completamente. Aquí nosotros no requiere de nosotros, sino la fe en Él solamente. Y esto es don de Dios. Si hay algún católico que me esté escuchando, lea la palabra de Dios. Instrúyase. No se deje llevar por doctrina de hombre. Venga a los pies de Cristo y Cristo Jesús solamente. Reconozca que solamente en Él existe la salvación y el perdón de los pecados. Yo les invito a la Iglesia Uno Reformado PC en el Polo de Arroyo. Tenemos servicio a las 10:30 de la mañana. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Esto se encuentra en la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chudens, en Arroyo. Para mayor información acerca de la Iglesia Uno Reformada, puede llamar al 787-547-4720. 787-547-4720. Así que para mayor información de la Iglesia Uno Reformada, puede llamarnos ahí. Va a encontrar una iglesia completamente reformada, con la herencia reformada, donde predicamos verso por verso la palabra de Dios, capítulo por capítulo. Y va a encontrar allí una iglesia que lo va a recibir con las manos abiertas, una iglesia que es celoso con la santidad de Dios, una iglesia que tiene en alta estima la palabra, la única autoridad del hombre, la palabra de Dios, nuestra regla de fe y de conducta. Y así que si está buscando una iglesia que esté comprometida con la autoridad de la palabra de Dios, una iglesia que esté comprometida en predicar a Cristo Jesús como el centro de salvación y por el único mediador entre Dios y los hombres, si busca una iglesia que sea celosa en la adoración, donde sea exaltado Dios, Cristo y el Espíritu Santo solamente, yo le invito a la Iglesia Uno Reformado PC en el pueblo de Arroyo, una iglesia que los recibirá con manos abiertas. Hasta aquí llega este programa. Perdonen por las inconvenientes que tuvimos al principio del sonido. Los espero el próximo domingo a las 8 de la mañana en este su programa Sola Escritura. Vamos a continuar con los sacramentos de la Iglesia Católica Romana y espero que haya sido de gran edificación este programa, y los espero nuevamente en este su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región.